Bienvenidos a esta clase sobre diseño experimental. Con ustedes, Jorge Alberto Barón Cárdenas. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el diseño completamente al azar, llamado DCA. Primero que todo, este diseño es el más sencillo de aplicar, en donde se supone que todas las unidades experimentales son homogéneas y los tratamientos se asignan a las unidades experimentales de forma completamente al azar. ¿Sí? Es decir, vamos a llevar a cabo un experimento y no tenemos ningún factor que esté influyendo directamente en el experimento. Y solamente vamos a tener en cuenta el efecto que causa los tratamientos y obviamente vamos también a tener un efecto del error. Una de las ventajas de este diseño es que es flexible porque puede trabajar con repeticiones iguales o distintas en los tratamientos. Si tenemos igual número de repeticiones para los tratamientos, entonces decimos que es un diseño balanceado. Si por lo contrario tienen diferente número de repeticiones, entonces sería un diseño desbalanceado. Es sencillo al hacer el análisis estadístico. Se darán cuenta que hacer un análisis de varianza mediante un diseño completamente al azar es supremamente sencillo. Proporciona el mayor número de grados de libertad del error. Claramente, si solamente voy a tener dos fuentes de variación correspondientes a los tratamientos y al error, y no hay ninguna otra fuente de variación influyendo en el experimento, voy a tener entonces los mayores grados de libertad asignados al error. La principal desventaja es que presenta baja precisión y eficiencia cuando las unidades experimentales son heterogéneas, hecho que lleva a una sobreestimación de la varianza del error experimental. Es obvio, si nuestro diseño se emplea cuando las unidades experimentales fue diseñado precisamente para cuando las unidades experimentales son homogéneas, si lo utilizo en otra situación, obviamente el desempeño de este diseño no va a ser el mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente si hay una fuente de variación que está influyendo en el experimento y no la estoy teniendo en cuenta, esa variabilidad asignada a esa fuente de variación se la estaría asignando entonces al error, lo que provocaría de que este se aumente. Habría una sobreestimación de la variabilidad asignada al error experimental, ¿sí? Precisamente porque no estoy teniendo en cuenta esa nueva fuente de variación. Esa sería la principal desventaja que tiene este diseño. Como en todo diseño, tenemos un modelo estadístico. ¿Sí? Este modelo estadístico está dado de la siguiente forma. Tengo que la respuesta va a ser igual a una media general más un efecto de tratamiento más el efecto del error experimental. ¿Sí? Vamos a tener aquí que los tratamientos los vamos a simbolizar con el subíndice J y las repeticiones con el subíndice I. ¿Sí? Entonces tenemos una respuesta, una media general, un efecto de tratamiento, el error experimental de la y unidad experimental, del jésimo tratamiento, ¿sí? Las repeticiones por tratamiento, es decir, que tengo la repetición del jésimo tratamiento, y T, que representa el número de tratamiento. Como en todo modelo estadístico, ¿sí? Se tienen ciertos supuestos. En este caso, los errores deben tener distribución normal con media cero y varianza constante. Además, esos errores deben ser independientes, ¿sí? No debe haber ninguna dependencia entre los errores. Entonces deberíamos probar estos tres supuestos: supuesto de normalidad, supuesto de homogeneidad de varianza y el supuesto de independencia. Como estamos bajo un diseño de experimento en donde los tratamientos se asignan de forma aleatoria
a las unidades experimentales, entonces podríamos decir que se garantiza el supuesto de independencia y solo deberíamos concentrarnos más que todo en el supuesto de normalidad y en el supuesto de homogeneidad. O sea, deberíamos tener en cuenta de que estos dos supuestos se deben cumplir. Para el supuesto de normalidad, bueno, podemos utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, la de Kolmogorov-Smirnov, pero hay muchísimas. Pero por lo general estas son las que más se utilizan. Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov. Para las pruebas de homogeneidad de varianza, entonces también hay una cierta cantidad de pruebas que se pueden llevar a cabo. Puede ser, por ejemplo, si sabemos que se cumple el supuesto de normalidad, bajo normalidad podemos utilizar la prueba de Hartley, la de Bartlett, que serían pruebas que funcionan bien cuando el supuesto de normalidad se cumple. O podemos utilizar la prueba de Leven o la prueba de Goltz, que son las que se podrían llevar a cabo, aunque hay muchas más. Cuando vamos a a llevar a cabo un diseño completamente al azar, podemos tener en cuenta que hay unos supuestos para los tratamientos. Vamos a tener que los modelos pueden ser de efectos fijos o el modelo puede ser de efecto aleatorio. ¿Cómo así? Cuando se da un modelo de efecto fijo, cuando el investigador tiene una gama de tratamientos y él selecciona de manera subjetiva cuáles van a ser los que van a entrar en el experimento. Él selecciona tal y tal tratamiento son los que voy a utilizar y solamente tiene en cuenta esos tratamientos. ¿Sí? Entonces ahí las hipótesis que se van a probar son de que las medias por tratamiento son iguales versus al menos una de ellas difiere. O podríamos decir también, bueno, los efectos por tratamiento son iguales, al menos un efecto difiere, donde la media de un tratamiento es igual a la media general más el efecto de tratamiento. Además de eso, tenemos de que los tratamientos se deben anular, es decir, la suma de los efectos, perdón, tiene que ser igual a 0. Los efectos se anulan. El otro caso es cuando tenemos modelos de efecto aleatorio. Normalmente el investigador tiene una gama de tratamientos, pero ahora él no elige los tratamientos de manera subjetiva, sino que lo hace de forma aleatoria. Selecciona de forma aleatoria los tratamientos de forma al azar y entonces ya en este caso las hipótesis no se van a probar con respecto a la media, sino con respecto a la variabilidad. Una hipótesis nula de que las varianzas por tratamiento son iguales versus al menos una varianza es diferente. Por lo general siempre se utilizan modelos de efecto fijo. Siempre por lo general se llevan a cabo diseños completamente al azar bajo el supuesto de que el modelo es de efecto fijo. Sí, tenemos aquí la estructura de tratamientos de un diseño completamente al azar. Se tienen en cuenta aquí T tratamientos, T1, T2, T3 hasta T sub T. ¿Sí? Para cada tratamiento se van a llevar cierta cantidad de repeticiones que no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Aquí tengo RJ repeticiones para el tratamiento 1, R2, ¿sí? Aquí R2 para el tratamiento 2 y así hasta el tratamiento T. ¿Qué debemos hacer para llevar a cabo nuestro análisis de varianza? Ya tenemos aquí la información que nos proporciona el experimento, ¿sí? Tenemos las respuestas obtenidas para cada uno de los tratamientos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos sumar la respuesta por cada tratamiento. Sí, yo me voy al tratamiento 1 y sumo las respuestas obtenidas mediante ese tratamiento. ¿Sí? Esas
suma se va a simbolizar con y.1, bueno, para el tratamiento 1, y en general lo vamos a simbolizar con y.j, que es la suma de las observaciones mediante el tratamiento J. ¿Sí? Después que tengamos todos los totales por tratamiento, ¿sí? Bueno, podemos conseguir entonces el total general, que lo vamos a simbolizar con y.punto, ¿sí? Que es sumar todas las observaciones sin importar a qué tratamiento pertenece, o también podríamos sumar todos los totales por tratamiento y tendríamos el mismo resultado, ¿sí? También debemos calcular la media por cada tratamiento. ¿Cómo calculamos la media por tratamiento? Que lo vamos a simbolizar con y.j. Vamos a tomar la media del tratamiento, el total del tratamiento J, y lo vamos a dividir sobre el total de repeticiones de ese tratamiento. De esa forma tenemos entonces y/J, que es la media del tratamiento J. ¿Sí? También debemos obtener la media general, que es tomar el total general y dividir sobre el número de repetición, el total de repeticiones que tengamos, o el total de observaciones, que sería en este caso n, ¿sí? Que es sumar todas las repeticiones por tratamiento. Con esa información entonces sí procedemos a realizar lo que es el análisis de varianza, la descomposición en sumas de cuadrado, la descomposición en grados de libertad, lo que son los cuadrados medios, los estadísticos de prueba, ¿sí? En fin. Veamos ahora cómo realizar el análisis de varianza correspondiente a un diseño completamente al azar. Vamos a analizar cómo se realiza la descomposición en sumas de cuadrados y la descomposición en grados de libertad. Como su nombre lo indica, un análisis no es más que descomponer una estructura en ciertos componentes con el propósito de poder analizar o de poder mirar cada uno de esos componentes y poder dar ciertas conclusiones que me puedan llevar a tomar decisiones. ¿Sí? Entonces vamos a descomponer la variabilidad total, lo que se llama análisis de varianza, para lo cual vamos a tomar lo que es la suma de cuadrados total, que es tomar cada observación, restarle la media general. Esa diferencia la voy a elevar al cuadrado y voy a hacer la suma de todas esas diferencias al cuadrado. Si se dan cuenta, es como si tuviera aquí el numerador de una varianza, ¿sí? Solamente me faltaría dividir aquí sobre el total de observaciones y tendría lo que es la varianza, ¿sí? Esta suma de cuadrados total yo la podría mirar de esta forma si resuelvo este cuadrado y aplico propiedades de sumatoria, ¿sí? Si hago eso, entonces lo que me va a quedar es de que para conseguir esa suma de cuadrados total, lo que voy a hacer es tomo cada observación, la elevo al cuadrado, hago la suma de todas esas observaciones al cuadrado y le resto n veces la media general al cuadrado, ¿sí? Este factor de aquí, n veces la media general al cuadrado, lo vamos a llamar factor de corrección, ¿sí? Luego entonces la suma de cuadrados total tomaría esta estructura de aquí. Esta suma de cuadrados total la vamos a descomponer en dos partes: la suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados correspondiente al error. ¿Cómo consigo la suma de cuadrados correspondiente a los tratamientos? Lo podemos hacer llevando a cabo esta estructura de aquí, ¿sí? O si resolvemos ese cuadrado y aplicamos propiedades de sumatoria, llegamos a esta forma de acá, que es un poco más sencilla, ¿sí? Que es tomar cada total por tratamiento, elevar al cuadrado, dividir sobre sus respectivas repeticiones, hacer la suma de esos cocientes y a ese resultado restarle el factor de corrección, ¿sí? De nuevo, vamos a tomar por cada tratamiento el total de cada tratamiento, lo elevamos al cuadrado, dividimos sobre la cantidad de repeticiones de ese tratamiento, hacemos la suma de todos esos cocientes para cada uno de los tratamientos, hacemos la suma para todos esos tratamientos, ¿sí? Ese resultado le vamos a restar el factor de corrección.
y obtenemos la suma de cuadrados de tratamientos. Posteriormente procedemos a conseguir la suma de cuadrados del error, que lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar cada observación y le vamos a restar la media del tratamiento al que pertenece a esa observación. ¿Sí? Elevamos al cuadrado de esa diferencia y hacemos la suma de todas esas diferencias al cuadrado. Si aplicamos nuevamente resolver el cuadrado, aplicar propiedades de sumatoria, podemos llegar a una estructura más sencilla, ¿sí? Y esa estructura es de que la suma de cuadrados del error yo la puedo despejar de la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total no es más que la suma de cuadrados de tratamiento más la suma de cuadrados del error. Por lo tanto, la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de tratamiento. Es decir, que si ya tengo la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados de tratamiento, ya puedo obtener la suma de cuadrados del error. De esa forma hacemos la descomposición de la variabilidad total, ¿sí?, con respecto a la suma de cuadrados de tratamiento y a la suma de cuadrados del error, que son las dos variaciones que estamos teniendo en cuenta en el diseño completamente al azar. La fuente de variación de tratamientos y la correspondiente al error. Posteriormente vamos a mirar la descomposición en grados de libertad. ¿Sí? Los grados de libertad total es tomar todas las observaciones, el n, y restarle 1, donde n es precisamente la suma de todas las repeticiones por tratamiento. Es decir, el grado de libertad del total es n-1, los grados de libertad de tratamiento es la cantidad de tratamientos que tenga, menos 1, los grados de libertad del error es, lo puedo conseguir de dos formas, bueno, que sería los grados de libertad del total menos los grados de tratamiento, y eso sería igual a n, número de observaciones, menos número de tratamiento. Y aquí tenemos entonces la descomposición en grados de libertad. Posteriormente tenemos aquí lo que es la tabla de análisis de varianza, ¿sí?, que sería, tenemos dos fuentes de variación, tratamientos, error, el total, ¿sí?, los grados de libertad de tratamiento, sabemos que es t-1, los grados de libertad de el error, que es n-t, los grados de libertad del total es n-1, ¿sí?, la suma de cuadrados de tratamiento, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados total. Posteriormente vamos a conseguir lo que son los cuadrados medios. ¿Qué es el cuadrado medio? Bueno, cuadrado medio de tratamiento va a ser la suma de cuadrados de tratamiento sobre los subgrados de libertad, es decir, t-1, suma de cuadrados de tratamiento sobre los grados de libertad. Posteriormente conseguimos lo que es el cuadrado medio del error, que es la suma de cuadrados del error sobre los grados de libertad del error. Suma de cuadrados del error sobre sus grados de libertad. Y posteriormente conseguimos el estadístico de prueba, que nos va a servir para probar la hipótesis de si las medias por tratamiento son iguales o si al menos una de ellas difiere. Ese estadístico lo vamos a llamar f sub c, el f calculado, que es el cuadrado medio de tratamiento, ¿sí?, sobre el cuadrado medio del error. Ese estadístico lo vamos a comparar con un valor tabulado. Este estadístico como tal tiene distribución f de Fisher con grados de libertad en el numerador correspondiente a los grados de libertad de tratamiento y grados de libertad del denominador correspondiente a los grados de libertad del error, ¿sí? Es decir, vamos a compararlo con el percentil de la distribución f, que deja por debajo de sí un área de 1 menos alfa, con t-1 grados de libertad en el numerador y n-t grados de libertad en el denominador. Veamos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Se lleva a cabo un experimento para probar la producción de 5 variedades de lenteja bajo condiciones lluviosas. El experimento fue sembrado bajo un diseño completamente aleatorizado. Las producciones por hectárea son las que muestran en la siguiente tabla. Nos dicen, para un nivel de significancia del 5%,
pruebe si hay diferencias significativas entre las medias por tratamiento. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un diseño completamente al azar, donde las variedades de lentejas van a representar nuestros tratamientos. ¿Sí? No tenemos ningún factor que esté infiriendo o que esté afectando nuestro experimento, y queremos mirar si hay diferencias significativas entre las variedades de lentejas, donde nuestra variable respuesta es la producción por hectárea. ¿Sí? Tenemos un nivel de significancia del 5% para probar la hipótesis de interés. Aquí tenemos la información. Tenemos 5 variedades de lentejas: variedad 1, variedad 2, variedad 3, variedad 4, variedad 5. Si se pueden dar cuenta, es un diseño que es desbalanceado. No tengo la misma cantidad de repeticiones por tratamiento. ¿Sí? Tengo aquí 4 repeticiones, 3 repeticiones, 3 repeticiones, 2 repeticiones, 3 repeticiones. Acá tengo 4 repeticiones. ¿Sí? ¿Qué debo hacer en primer lugar? Voy a conseguir los totales por tratamiento. ¿Cómo hago para conseguir los y.j que representan los totales? Simplemente voy a sumar las observaciones obtenidas por cada tratamiento. Hago la suma de estas 4 repeticiones y obtengo que esa cantidad es 2570. La suma de estas 3 observaciones me dará entonces el total de esa variedad, y así voy a hacer con cada una de las variedades. Ya tengo ya los totales por tratamiento. Prosigo a conseguir lo que es la media por tratamiento. ¿Cómo hago para conseguir la media por tratamiento? Sencillo, tomo ese total y divido sobre la cantidad de repetición. 2570 sobre 4. ¿Sí? Obtengo que esa media es de 642.5, y así hago con todos los tratamientos. Y aquí tengo la media por cada tratamiento. ¿Sí? ¿Qué nos falta conseguir? Bueno, necesito saber cuánto es el total general y la media general. Para conseguir ese total general puedo sumar los totales. ¿Sí? Obtengo aquí el total general, y tengo que saber cuántas observaciones tengo. El n lo consigo sumando todas las repeticiones. Después tomo ese total general y divido sobre el total de observación. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que las hipótesis a probar es de que las medias por tratamiento son iguales versus al menos una media difiere. ¿Sí? Tenemos aquí que el número de observaciones es 16. ¿Sí? Sumamos las repeticiones por tratamiento y tenemos que precisamente tengo 16 observaciones. Consigo el total general. En este caso voy a sumar todos los totales por tratamiento. ¿Sí? Y obtengo que el total general es 8880. Posteriormente consigo la media general, que es ese total general sobre el total de observaciones, y eso me da 555. Con esa media general consigo el factor de corrección, que es el n, número total de observaciones, por la media general al cuadrado, y obtengo ese factor de corrección. Teniendo ya ese factor de corrección, entonces sí puedo proceder a conseguir las sumas de cuadrado. Consigo la suma de cuadrados total, que lo que voy a hacer es tomar cada observación, la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Sin importar a qué tratamiento o a qué repetición corresponda. Cada una de ellas al cuadrado, hago la suma, le resto el factor de corrección, ¿sí?, a esa sumatoria de valores al cuadrado, y obtengo lo que es la suma de cuadrados total. Aquí tengo todas las observaciones al cuadrado. Cada una de estas observaciones la voy a elevar al cuadrado sin importar a qué variedad o a qué repetición corresponda. Cada una de ellas al cuadrado, hago la suma de cada una de ellas al cuadrado, y a ese resultado le voy a restar el factor de corrección. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya la suma de cuadrados de cada observación, y le resto el factor de corrección,
y obtengo la suma de cuadrados total, 422.700. Posteriormente consigo la suma de cuadrados de tratamientos, que es tomar ahora la media de cada tratamiento, elevar al cuadrado y dividir sobre sus respectivas repeticiones. ¿Sí? Voy a tomar este valor, la media, el total de cada tratamiento, elevo al cuadrado y divido sobre su cantidad de repeticiones, la cantidad de repeticiones correspondiente a ese tratamiento. 2570 al cuadrado sobre 4, 1375 al cuadrado sobre 3, y así con cada uno de los tratamientos. ¿Sí? Cuando ya tenga la suma de los totales al cuadrado sobre la cantidad de repeticiones correspondientes, le resto a esa cantidad el factor de corrección. ¿Sí? Y tengo aquí la suma de cuadrados de tratamiento. Para conseguir la suma de cuadrados del error, lo voy a hacer por diferencia. Voy a tomar la suma de cuadrados total y le voy a restar la suma de cuadrados de tratamiento. Ya la suma de cuadrados de tratamiento sabemos cuánto nos dio. 422.700. La suma de cuadrados de tratamiento, 296.279. Si hago la diferencia y obtenemos la suma de cuadrados del error. Ojo aquí, ninguna suma de cuadrados puede dar negativa. Tanto la suma de cuadrados total, la de tratamiento y la del error tiene que ser positiva. Ninguna puede dar negativa. Si alguna de ellas en cualquier caso le da negativa, debe revisar porque hay un error. ¿Sí? Ninguna puede dar negativa. Cuando ya tenga las sumas de cuadrados, procedemos a conseguir lo que es la descomposición en grados de libertad. Para conseguir los grados de libertad del total, sería el número de observaciones menos 1, que es 15. Para los grados de libertad de tratamiento, cantidad de tratamiento menos 1, que es 4. Para los grados de libertad del error, el total de observaciones menos la cantidad de tratamientos, 16 menos 5, que es 11. Y también lo podríamos haber hecho con la diferencia de los grados de libertad del total menos los grados de libertad de tratamiento. Da igual. Procedemos a conseguir los cuadrados medios. El cuadrado medio de tratamiento, que es la suma de cuadrados de tratamiento sobre su correspondiente grado de libertad. ¿Sí? Los grados de libertad de tratamiento. Hago ese cociente y obtengo el cuadrado medio de tratamiento. Para conseguir el cuadrado medio del error, la suma de cuadrados del error sobre sus grados de libertad. De esa forma obtengo el cuadrado medio del error. Cuando yo tenga esos dos cuadrados medios, procedo a conseguir el estadístico de prueba, el F calculado. Ojo aquí, el F calculado no es el mismo factor de corrección. El factor de corrección lo simbolizamos con FC. Este es F sub C. ¿Sí? El estadístico de prueba es el cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Yo tengo lo que es nuestro estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba es el que me va a servir para determinar si acepto o rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Entonces debo conseguir el F tabulado, el F de la tabla de la distribución F, ¿sí? Que deja por debajo de sí un área de 1 menos alfa. Sabemos que el nivel de significancia en este caso es 0.05 al 5%. ¿Cuántos grados de libertad en el numerador? Los grados de libertad de tratamiento. ¿Cuántos grados de libertad en el denominador? Los grados de libertad del error. Grados de libertad de tratamiento, 4. Grados de libertad del error, 11. ¿Sí? Y obtengo cuánto es este valor crítico. ¿Sí? Ese valor crítico es 3.35, lo debo conseguir en la tabla F de Fisher. ¿Sí? Y lo voy a comparar
con el estadístico de prueba. Si el estadístico de prueba es mayor que el F de la tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula. En caso contrario, entonces no podemos rechazar esa hipótesis. Recordemos que la hipótesis nula es de que las medias por tratamiento son iguales versus que al menos una de ellas difiere. Veamos cómo conseguir el F tabulado en la tabla de Fisher. ¿Qué debemos tener en cuenta para conseguir ese valor tabulado? Los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, que corresponden a los dos parámetros de esta distribución. ¿Sí? Entonces, los grados de libertad del numerador lo vamos a conseguir en la primera fila, ¿sí? Versus 1. Los grados de libertad del denominador lo vamos a conseguir en la primera columna. Debemos tener en cuenta el porcentaje o el área que va a dejar por debajo de sí ese percentil. ¿Sí? Por ejemplo, a nosotros nos interesa que deje por debajo de sí un área de alfa, 1 menos alfa igual a 0.95. Entonces debo buscar cuál es la tabla de esa de la F de Fisher que deja por debajo de sí un área de 0.95. ¿Sí? Hay unas que dejan 0.975, 0.99. A nosotros nos interesa el que deja 0.95. Ahora bien, ¿cuántos grados de libertad debo buscar en el numerador? Los grados de libertad del tratamiento, que son 4. ¿Sí? Y en el denominador debo buscar los grados de libertad del error, que en este caso son 11. Hago la interpolación, 4 y 11, y eso nos daría entonces 3.357. Y ese sería el valor tabulado, ¿sí? Con el cual voy a comparar el estadístico de prueba. De esa forma obtenemos el valor crítico. Después lo que debemos hacer, bueno, es realizar nuestra tabla de ANAVA, que es tomar las dos fuentes de variación, tratamiento, error, colocamos los correspondientes grados de libertad, la suma de cuadrados de tratamiento, la suma de cuadrados del error, cuadrado medio de tratamiento, cuadrado medio del error, el estadístico de prueba, ¿sí? El valor tabulado, y acá tenemos la significancia. ¿Qué es la significancia? Determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. En este caso, el estadístico de prueba es mayor que el percentil de la distribución F, que es el valor crítico, que es el F tabulado. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual aquí colocamos entonces doble asterisco, indicando de que para un nivel de significancia del 5% existen diferencias significativas entre las medias de tratamiento. Es decir, al menos una de las medias difiere. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la decisión y la conclusión. Implica que para un nivel de significancia del 5% hay evidencia estadística de que las medias de los tratamientos difieren, alguna de las medias de tratamiento difiere, es decir, que existen diferencias entre las variedades de lentejas bajo las condiciones lluviosas. De esa forma se lleva a cabo el análisis de varianza correspondiente a un diseño completamente al azar. Posteriormente hacemos la estimación de parámetros, la estimación de las medias por tratamiento, el error estándar para una media de tratamiento, lo que es el coeficiente de variación. ¿Sí? Aquí tenemos para cada tratamiento cuánto es la media estimada por cada tratamiento con su correspondiente error estándar. Después de haber determinado que hay diferencias significativas entre las medias por tratamiento, es decir, al menos una de ellas difiere, debemos mirar cuáles son los mejores tratamientos, cuáles son los peores. Es decir, encontramos que hubieron diferencias significativas entre las medias. Debemos mirar cuáles medias, entre cuáles medias no hay diferencia y entre cuáles sí hay diferencias, para poder determinar cuáles medias son iguales y con cuáles difiere. Podemos hacer uso de lo que son las comparaciones múltiples, sabiendo que nuestro factor
de interés es un factor cualitativo, es decir, nuestros tratamientos son cualitativos. Para ello entonces utilizamos lo que se conoce como comparaciones múltiples. Dentro de las comparaciones múltiples más utilizadas tenemos lo que es la de diferencia mínima significativa, bien llamada como DMS, la comparación a través del método de Duncan, de Tukey, de Sheffet, de Bonferroni, de Dunet, o en un caso dado a través de contrastes ortogonales.